Hola, les habla el profesor Wolfgang Romero. En esta parte vamos a desarrollar el estudio de la dinámica y vamos a hacer una pequeña reseña teórica con algunos conceptos, definiciones, unidades, equivalencias, entre otros, sobre las leyes de Newton. Recuerden que todos estos temas están en la guía escrita. Como vimos en el lapso pasado, el tema que estudia la cinemática, teníamos que la cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Oigan bien, sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Veamos ahora en qué consiste la dinámica. Y comenzamos. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos analizando las causas que determinan dicho movimiento. Fíjense que ahora sí vamos a determinar las causas que producen el movimiento. Ahora veamos el concepto de fuerza. Es toda causa capaz de cambiar el estado de un cuerpo y originar dos clases de efectos. El efecto dinámico, aquí en el punto 1, y el efecto deformador. Veamos en qué consiste el efecto dinámico. Ok, el efecto dinámico dice así: produciendo o modificando el movimiento de un cuerpo. Vamos a ver primero produciendo, vamos a ver cómo lo produce. Le aplicamos una fuerza a un móvil que está en reposo y producimos el movimiento. Fíjense que aquí está con la velocidad inicial 0 y él adquiere una velocidad una vez aplicada la fuerza. Fíjense que aquí la velocidad es diferente de 0, o sea que aquí sí estoy produciendo el movimiento. Y miren la parte de abajo, en donde tenemos un móvil que viene con una velocidad distinta de 0, o sea, viene moviéndose, y nosotros le aplicamos una fuerza aquí, contraria al movimiento, y frenamos ese móvil. Fíjense que la velocidad final aquí es 0. Modificamos el movimiento. ¿Está claro? Ok, veamos ahora el efecto deformador, que dice así. El efecto deformador dice cambiando la forma de los cuerpos. Ok, veamos aquí a la izquierda tenemos un resorte sin ninguna carga aplicada. Fíjense, sin ninguna deformación. Mientras que a la derecha colocamos una masa y entonces ¿qué sucede? Que el resorte se estira deformándose con esa masa. Bien, veamos ahora el equilibrio de fuerzas. Miren allí el croquis que está allí dibujado. Y tenemos que, en el equilibrio de fuerzas, fíjense, dice así: son fuerzas que actuando simultáneamente sobre un cuerpo no le causan aceleración. ¿Qué significa esto? Que la aceleración es 0. Es 0. Y dice también que, en general, se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando no se modifica su estado de reposo o de movimiento. Fíjense que aquí tengo una masa, la cual, por su peso, va a ser atraída hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, la cuerda que tengo aquí arriba, donde lo tengo amarrado al techo, tengo allí una tensión que es igual al peso. Y fíjense que el cuerpo, o sea, esta masa que tengo aquí, se mantiene en equilibrio. No hay movimiento, por lo tanto, ambos son iguales, fíjense, están en equilibrio, por lo tanto el peso va a ser igual a la fuerza de tensión esta que tengo aquí, pero la aceleración va a ser 0 porque va a estar en el equilibrio, no va a haber movimiento. Bien, veamos ahora el concepto de inercia y el concepto de masa. Tenemos lo siguiente: la inercia es una propiedad que poseen todos los cuerpos y consiste en que para que un cuerpo varíe su estado de reposo o de movimiento, es necesario que otro actúe sobre él durante un intervalo de tiempo determinado. Y la masa, el concepto de masa, dice así: es la magnitud que expresa la medida de su inercia. Tenemos una pequeña relación entre la inercia y la masa y vamos a aclararlo con un pequeño ejemplo. Fíjense, es más fácil empujar un carro que está en reposo, que un camión. ¿Por qué razón? Porque el camión tiene más masa que el carro, por lo tanto, tendrá mayor inercia. Ok, ahora veamos las leyes de Newton. Y comenzamos por la primera. La primera ley de Newton, o ley de inercia, como dice allí. Vamos a ver la definición y luego unos ejemplos prácticos para que se entienda mejor. La definición dice así: todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme tiende a mantener su estado siempre y cuando sobre él no actúe una fuerza externa. Ok, ahora veamos unos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, tenemos un autobús en movimiento. Viene rodando el autobús con una cierta velocidad. Frena de repente. ¿Qué pasa? Que se observa que los pasajeros salen impulsados hacia adelante, como si trataran de seguir moviéndose.
Y fíjense un segundo ejemplo. Tenemos el mismo autobús, pero ahora en estado de reposo, o sea, está parado, estacionado. Y arranca bruscamente. ¿Qué podemos observar allí? Que los pasajeros son impulsados hacia atrás como si trataran de continuar en reposo. Eso explica lo de la ley de la inercia. Ok, veamos ahora la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Ley fundamental de la dinámica, mejor conocida como ley de la fuerza o de la masa. Y dice así: la aceleración, fíjense que en la segunda ley de Newton, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración, fíjense, va a ser igual a la fuerza, como dice allí, que es directamente proporcional a la masa, que es inversamente proporcional. Tenemos allí que la aceleración va a ser igual a fuerza entre la masa. Y si despejamos allí la fuerza, nos queda que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar en todos los ejercicios, tanto en la segunda ley de Newton como en la tercera ley de Newton. Siempre vamos a aplicar esta fórmula. Esta es la que me define la fórmula principal, pues, de entre las leyes de Newton. Fíjense que un ejemplo práctico de la segunda ley de Newton dice que requiere menos fuerza lanzar un limón horizontalmente que una piña. Aparte de que el limón acelerará mucho más que esa piña. Bien, veamos la siguiente observación. La segunda ley de Newton trata de la acción de una sola fuerza, como dice la fórmula, ¿no? Una sola fuerza. Pero en la práctica aparecen actuando siempre varias fuerzas, las cuales pueden ser reemplazadas por una única fuerza llamada fuerza resultante. Así, por ejemplo, cuando una caja se mueve hacia la derecha, debido a la acción de una fuerza, miren el gráfico aquí, tengo esta caja que se está moviendo hacia la derecha debido a la acción de esta fuerza F. Esta está actuando siempre hacia la izquierda una fuerza de roce, piénsela aquí. Cada vez que yo aplico una fuerza hacia la derecha en un cuerpo con cierta masa, siempre estará actuando una fuerza hacia la izquierda que se llama fuerza de roce. Veamos la figura y apliquemos la segunda ley de Newton. Fíjense que podemos escribir en módulo que hacia la derecha es positivo, sería esta fuerza menos la fuerza de roce porque va en sentido contrario, por eso es negativo aquí, porque va en sentido contrario al movimiento. ¿Es igual a qué? A masa por aceleración, como me dice la segunda ley de Newton. Veamos ahora las unidades de fuerza. Fíjense, tenemos una tabla allí en donde tenemos el sistema, la unidad es compuesta y en la simbología. Fíjense, en el sistema CGS, la unidad de fuerza es la DINA, la unidad de compuesta, una DINA es gramos centímetros sobre segundo al cuadrado y el símbolo es DIN. Luego tenemos el sistema MKS, que es donde más trabajamos. La unidad es el newton de compuesto es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado y el símbolo es N mayúscula, de Newton. Y luego de tercero tenemos el sistema técnico. La unidad sería el kilopondio o el pondio y la unidad descompuesta sería UTM por metro sobre segundo al cuadrado. Y el símbolo es kilopondio o pondio dado el caso. Más abajo tenemos las equivalencias entre las unidades de fuerza. Tenemos que un newton es igual a 10 a la 5 dinas. Un kilopondio es 9,8 newton. Y un kilopondio son 1000 pondios. ¿De dónde sale que un newton es 10 a la 5 dinas? Mira, ahí tienen la cuenta que saqué. Un newton es un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Un kilogramo son 1000 gramos y un metro son 100 centímetros. Cancelo las unidades y finalmente me queda que 100 por 1000 me queda 10 a la 5 gramos centímetros sobre segundo al cuadrado. De ahí viene esta equivalencia. Y el kilopondio es que un kilopondio va a ser igual a un kilogramo multiplicado por la fuerza, por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, un kilopondio sería 1 por 9,8 me da 9,8 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es newton. Por lo tanto, un kilopondio son 9,8 newton.
Veamos ahora la diferencia entre peso y masa. Primero, con respecto al concepto. Tenemos que la masa es la medida de inercia que tienen los cuerpos, siendo la inercia la resistencia que tienen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento, mientras que el peso es el valor de la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre él. Ahora vamos con respecto al lugar. La masa es constante en cualquier lugar en que se encuentre. En cambio, el peso varía según la distancia a que se encuentre del centro de la Tierra. Vamos ahora con respecto a las unidades de fuerza. La masa se expresa en una unidad llamada kilogramo. En cambio, el peso se expresa en newton, kilopondio, pondio, dina, etc. Y finalmente, con los instrumentos de medición, con respecto a los instrumentos de medición, la masa es una magnitud escalar que se mide con una balanza. En cambio, el peso es una magnitud vectorial que se mide con un dinamómetro. Finalmente, veamos la ecuación del peso de un cuerpo. Y dice así: la caída de un cuerpo es un caso dinámico que puede ser resuelto de acuerdo a la expresión fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Ok, como la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos se denomina peso, P, y la aceleración con que caen se denomina gravedad, aceleración de gravedad, G, entonces la expresión anterior, fuerza igual a masa por aceleración, se puede escribirse así: peso va a ser igual a masa por gravedad. Con esto damos por terminado la parte teórica y pasamos ahora en el próximo video a la parte práctica.